Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Bueno, entonces estamos viendo el capítulo 6 de Juan y la última vez vimos del 1 al 15, que fue la multiplicación de los panes y peces, la alimentación de los 5,000. En esa, si podemos hacer un resumen rápido, Jesús iba con sus discípulos, iba a tomar un descanso de todo lo que habían hecho, de todas las obras que habían hecho, y se apartaron, pero les siguió una multitud. Entonces, esta multitud ya se estaba haciendo tarde y esta multitud no había comido nada. Y surgió la pregunta de, o sea, esta gente no ha comido y empieza a tener hambre. Entonces, Jesús, diles que se vayan ya. Y Jesús les pregunta a ellos, no porque no sabía, sino porque quería saber qué era lo que ellos iban a decir para probarlos, cómo los iban a alimentar. Y surgió lo de los panes y los peces, que Andrés dijo que había encontrado un muchacho por ahí con 2 panes y 5 peces, o lo inverso, 2 panes y 5 peces, ¿sí? 5 panes y 2 peces. Y el pastor estuvo explicando de que estos panes eran panes de cebada, que eran los panecitos los más básicos, así como el económico que uno compra para poder comer en estos viajes que iban para hacer lo de la Pascua. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Y habíamos visto que esta multitud finalmente fue saciada, o sea, pudo tener alimento. Pero entonces se termina en el versículo 15 con algo muy importante, y no sé si me acompañan, que quedamos con, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vemos aquí que la multitud fue saciada y en sus corazones había el deseo de hacerlo rey. Ahora, ¿por qué querían hacerlo rey? Ellos estaban esperando a un Mesías que los iba a librar del sufrimiento. La cosa era que estas personas pensaban que era del sufrimiento terrenal, o sea que el Mesías iba a venir y los iba a poder liberar del imperio romano, les iba a poder saciar su hambre física, les iba a poder proteger de las otras naciones, pero no se habían dado cuenta de que esa era la promesa para la vida venidera, o sea, para la vida eterna. Entonces, el deseo de ellos era poder tener a este Jesús que podía sacar una multitud de comida de un poquito, o sea, que podía llegar a saciar lo que ellos necesitaban, sus necesidades, sus deseos. Entonces vamos a leer la porción que sigue, que es Jesús anda sobre el mar. Y dice así el versículo 16 y 17. Vamos a ir leyendo por partecitas y discutiendo, desglosando un poquito. Entonces dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces aquí vemos que los discípulos descienden al mar. Pero entonces dice en Mateos y en Marcos también está esta misma historia. Pero exactamente este versículo está en Mateo 14, 22 y 23. Y dice así, Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces aquí vemos que los discípulos se fueron no fue como por voluntad propia, sino que Jesús les dijo, van a ir a la otra ribera, o sea, al otro lado del mar de Galilea, ustedes me van a esperar allá, yo voy a despedir a las multitudes, pero él en ningún momento les dijo que se iba a ir con ellos. O sea, solo les dijo así, ustedes vayan, yo me voy a despedir de aquí de la multitud y ya. Entonces, estos discípulos obedecieron y vemos que al anochecer, o sea que ya estaba ocultándose el sol, ya estaba oscuro, los discípulos obedecen y entran en la barca, y se van a la destinación, que era Capernaum.
Pero entonces ocurre que Jesús no había venido con ellos. Hay un suceso que es muy conocido, que es cuando Pedro camina sobre el agua. Cuando Pedro camina sobre el agua, es en esta ocasión. Perdón, me perdí. Disculpen. Jesús anda sobre el mar, es en esta oportunidad, pero hay otra ocasión en la cual Jesús está en la barca. Jesús está en la barca en Mateo 8, que es cuando Él calma la tempestad. Es cuando Él estaba dormido y los discípulos lo vienen a despertar. Jesús, Jesús, mira toda esta tempestad que está haciendo, ¿cómo tú puedes estar dormido? Y Él le responde, no teman, yo estoy con ustedes, ¿por qué tienen que temer? Entonces esa era la primera ocasión, y lo interesante es que en esta segunda oportunidad que los manda en una barca, Él ya no va con ellos, sino que Él los deja ir solos. Pasemos al versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Entonces, aquí nos está relatando de cómo era el clima en ese momento. Realmente, tal vez para algunas de estas personas no era algo asombroso que hubiera una tormenta, porque algunos de ellos eran pescadores y muy seguramente tuvieron que batallar con muchas tormentas durante su vida. Puede ser que otros discípulos que no tenían nada que ver con la pescadería sí estuvieran afectados bastante por eso. Entonces había de todo un poco. Y dice que estaban remando como 25 o 30 estadios, y en Marcos, que también está la misma historia, dice que habían llegado como hasta la mitad, porque el viento era contrario. O sea que habían llegado hasta la mitad, pero no fácil. No como, llegamos a la mitad porque el viento sopló la vela, entonces llegamos, no, sino que tenían que remar con fuerza, y no solo con fuerza, sino ir luchando contra el viento que se les estaba oponiendo. ¿Y con qué objetivo? Con llegar hacia donde Jesús les había dicho. Entonces, algo que es interesante es que en Marcos, en la historia de Marcos, en el 6, el versículo 48, dice así. 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, en este versículo nos aclara un poco más. Lo que pasa es que en los tres libros en los cuales esta historia está relatada, cada personaje da desde su punto de perspectiva. Entonces, como que hagamos un ejemplo, si hay un evento aquí en la iglesia y yo no estoy, pero después yo le pregunto, Salomón, ¿qué pasó? Salomón me va a decir una cosa que se va a complementar con lo que me va a decir la hermana María, pero sus versiones no van a ser idénticas. O sea, por ejemplo, Salomón puede basarse más en, no, la música estuvo súper chévere, y la hermana María, no, los hermanos estuvieron súper alegres, pero el evento fue el mismo, solo que los detalles son un poco más detallados. Entonces, en este caso, el autor habla más que todo sobre que Jesús estaba, que en la cuarta vigilia ellos estaban todavía remando y habían llegado hasta la mitad. En la cuarta vigilia quiere decir más o menos a las 3 de la mañana. Y leímos reciente que al anochecer ellos embarcaron. Entonces, imagínense al anochecer, más o menos 6 de la tarde, está remando contra el viento hasta las 3 de la mañana. Sin contar que durante el día estuvieron alimentando a los 5,000 en el sol, dándole a cada uno su porción. Estos hombres deberían de estar muertos del sueño, muertos del cansancio,
algunos aterrorizados por lo que estaban viendo alrededor, tal vez otros más como, bueno, está bien, esta vez como que nos toca trabajar, bueno, tú que no sabes, ven y haz esto, tú también que no estás haciendo nada, ven y haz aquello otro. Pero la situación era de cansancio, era de fatiga, y ellos sin embargo trataban de seguir avanzando hacia donde Jesús les decía. Sigamos leyendo el último pedacito del 19. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Recordemos que Jesús se había quedado en la orilla. Jesús se había quedado para orar solo. Jesús se había quedado. Jesús no iba con los discípulos esta vez. La vez pasada los discípulos podían ir a la barca y decirle, Jesús, despiértate. Pero en esta, ni por más fuerte que trataran de hablar, ni por más salto que quisieran dar, Jesús los iba a escuchar de donde él estaba. No había manera en la cual ellos pudieran llamarlo físicamente. Y tal vez es muy posible, ni siquiera se les pasó por la mente. Porque ¿qué es lo que hacen apenas ven la figura? Ellos pensaban que era un fantasma, porque tal vez el reflejo de la luna hacía que pudieran ver una silueta. Entonces, al ver a esta figura, ni siquiera pensaron que tal vez Jesús venía a su ayuda, sino que simplemente lo primero que pensaron es que un fantasma venía a atemorizarlos. Entonces, aquí está como estas personas, estos discípulos, estuvieron en varios milagros, estuvieron en varias prédicas, en varios mensajes que Jesús había dado. Y sin embargo, en esta tempestad no tuvieron ese reflejo de venir a orar. No tuvieron ese reflejo de resguardarse en el Señor. Seguían batallando por obedecer al Señor en sus propias fuerzas. Y también algo que me sorprende, hacer un paréntesis, es que Jesús se queda en esa parte del monte y se queda a orar. Y Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, tuvo que haber sufrido de ese rechazo que la gente le daba, porque no aceptaba por la razón adecuada. No aceptaban el alimento porque Él era el Mesías, sino que aceptaban el alimento porque satisfacía su carne, sus deseos. Y sabía, porque Él lo sabe todo, que al día siguiente iba a tener que darles duro con la palabra. No tenía opción. Y que muchos discípulos con los cuales había compartido tiempo, con los cuales había compartido comida, con los cuales muy seguramente se había reído y había hecho muchas cosas, lo iban a dejar. Porque no iban a entender cuán básica era la palabra que Él le quería dar a entender. Entonces, sencillamente Jesús, estando allá orando, tampoco estaba ajeno a lo que le estaba pasando a sus discípulos. Porque dice en el 48 que leímos en Marcos, que Él los estaba viendo remar con gran fatiga. Él no era ajeno al esfuerzo que ellos estaban teniendo. Él no era ajeno a esta dificultad por la cual ellos estaban pasando. Él no es que no supiera, Él lo sabía, pero Él tenía que esperar un tiempo, y yo creo que eso es lo más difícil de los procesos. O sea, yo sinceramente soy muy, muy impaciente para eso. O sea, a mí me gustaría hacerlo así, súper rápido. O sea, que, por ejemplo, un niño no tenga que pasar por la etapa de arrastrarse por el piso y empezar a gatear, y después que las piernas medio chuecas de pingüinos, sino que una vez ya como que diga, quiero caminar, y se pare y empiece a caminar normal. Pero las cosas no son así. El Señor nos aprende que siempre tenemos que ir creciendo, y que sí, la vez pasada Él estaba al ladito y podían llamarlo fácilmente, y esta vez Él estaba lejos, pero también los estaba mirando y estaba observándolos. Él no es que estuviera lejos de indiferencia, no es que estuviera lejos de no quiero saber nada de ellos o ellos se entenderán con la tormenta, sino poder darles a entender que Él tenía la capacidad
de decirle al viento, a la tempestad, que ellos que no tienen el poder de ir con sus discípulos, de ir contra sus discípulos. Lo que atemorizaba tal vez a estos discípulos era la tempestad, y él sin embargo desafía la ley caminando sobre el agua. La desafía, va en contra de lo que es natural. Por más blandito que sea un cuerpo humano, por más flaquito que sea, un cuerpo humano se va a hundir apenas dé el primer paso en el agua. Y él lo que les estaba demostrando es que él tenía poder, él tenía el control, él tenía la soberanía sobre estas cosas. Entonces, al querer demostrarles esto, era simplemente un proceso. Y él no podía llegar como, estilo, Pedro estaba remando, dio una remada, dio dos remadas. No, Pedro, levántate. No, porque tenía que salir algo de su corazón, de que Pedro pudiera darse cuenta, cuántos años yo he estado en la pesca, cuántos años yo he hecho esto mismo y no sirvo para nada. O sea, no puedo llegar al destino que el Señor me dice que tengo que llegar. Para que él pudiera darse cuenta de que no era por sus fuerzas, no era su empeño, no era su entusiasmo. Porque muchas veces también es como, no, es que hay que ponerle entusiasmo. No es de entusiasmo, no es de querer hacerlo, es de realmente refugiarse bajo el Señor, de hacer la voluntad del Señor. Continuemos entonces con el versículo 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y esto es fabuloso porque les comento nuevamente, los discípulos tienen que, saber quién es Jesús. O sea, se supone que ellos comían con él, que él andaba con ellos habían escuchado muchas veces sus mensajes. Pero cuando vieron la silueta no fueron capaces de discernir si era un demonio o si era Jesús. Y lo más impresionante es que Jesús no responde como: ustedes, banda de incrédulos, porque no son capaces de discernir. Sino que responde con amor, con dulzura, entendiendo que sus discípulos no eran perfectos. Antes deseando que ellos siguieran creciendo. No temáis. ¿Y qué es temer? Cuando yo le temo algo, yo me voy a esconder. Yo no quiero darle la cara. Y lo que él está diciendo es: no se escondan de mí. No traten de irse lejos de mí. Ténganme confianza. Y algo también impresionante es que tal vez pudo ser que ellos pudieron reconocer cuando él habló. Y es como un bebé. Cuando un bebé llora y es muy apegado a su mamá o a su papá también, y escucha la voz de su papá y de su mamá, se puede tranquilizar porque ya sabe que está su mamá o su papá presente. O cuando lo coge de los brazos y huele a su mamá y a su papá, ya sabe que está en los brazos de su papá y de su mamá. Entonces los discípulos entendieron cuando él vino a decirles eso, que él estaba ahí, que no había por qué temer. ¿Y cómo responden ellos? Leamos el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando Jesús se encontró con ellos, iba en la mitad. ¿Y cuánto les había tomado con el viento y la tempestad que iba en contra? Les había tomado horas, aproximadamente, de 6 a 3. Le había tomado muchísimas horas. Entonces, que Jesús venga, les diga: no teman. Los discípulos lo reciben con gusto, o sea que aceptaron confiados de que era Jesús. Y vienen y en un segundo, en un parpadear y cerrar de ojos, se encuentran a la orilla. Es como: ven Jesús, ven, sí, entra. Jesús mete sus dos pies y llegamos a Capernaum. Es asombroso de que él pudiera hacer eso. Es simplemente cuando aceptamos que Jesús
entre en nuestra barca, que vamos a poder llegar al destino. Y yo creo que hay algo también importante en esta historia, y es que hay que recordar que estos discípulos estuvieron todo el día viendo un milagro. Estuvieron todo el día sirviendo, estuvieron escuchando a su maestro hablar. Estuvieron viendo su poder. Y Él, Jesús, no ellos, Jesús los manda a ir al barco y atraviesan una tempestad. La pregunta es, ¿hacia qué lugar Jesús nos manda a ir? A veces el Señor nos manda a perdonar. Es como, bueno, Señor, voy a entrar. Pero el proceso para poder llegar al perdón duele. Y no es fácil. Y muchas veces lo queremos hacer con nuestra fuerza. Muchas veces. Hacemos nuestras propias técnicas, nuestras propias resoluciones de no de esta manera, de aquella otra, y no, pero yo puedo, yo sé que el Señor quiere que yo llegue allá, y no, yo sé que tengo que... Pero en el fondo, hasta que no invitemos a que Jesús entre en nuestra barca, no vamos a poder llegar a ese perdón. Y esa tormenta no fue por desobediencia. Lo que a veces pasamos de dificultad no es por desobediencia necesariamente. Es porque Dios está forjando su carácter en nosotros. Es porque el Señor quiere mostrarnos que Él es la roca inconmovible. Porque muchas veces solo lo leemos, muchas veces solo lo cantamos. Y es a través de esas pruebas que realmente lo podemos vivir, que realmente lo podemos experimentar. Cuando una persona no tiene que comer en nuestros países y el Señor le provee, esa persona, cuando dice el Señor es mi proveedor, sabe por qué lo dice, entiende por qué lo dice. Y nosotros muchas veces vamos a tener que pasar por esta vida por momentos así de difíciles, porque el Señor quiere revelarse a nuestra vida, no para contar como, no, sí, el Señor dice que Él es la roca, que Él es el pan de vida, que no, sino que de nuestro corazón salga eso, porque lo hemos vivido, porque Él realmente ha tomado ese lugar. Así que esta es la primera porción de este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Y la que sigue es cuando llegan al otro lado. Entonces vamos a leer del versículo 22 al 24. Si me permiten un segundo a tomar agua. Entonces dice el 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pues, acuérdense que habíamos hablado de Marcos. Cuando Marcos llega y le dice, discípulos, váyanse en la barca, váyanse a Capernaum, y allá... y yo mientras tanto voy a despedirme de la multitud. Entonces la multitud vio cuando Jesús les dijo eso a los discípulos. Los vio irse en esa barca y vieron que no habían más barcas. Y muy seguramente sucede que esta gente estaba esperando. Porque dice en el 23, habían estado esperando a Jesús porque lo estaban como buscando. O sea, ¿dónde está Jesús y dónde están sus discípulos? O sea, que todavía se habían quedado con lo que Jesús había visto en sus corazones, que lo querían hacer rey a la fuerza. Entonces dice, no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Continuamos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias,
junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces aquí es donde pareciera que esta gente, esta multitud que fue alimentada, estaba como de ladito. O sea, Jesús los había despedido y como que habían dado unos 2, 3 pasos y bueno, vamos a acampar aquí, como a echarle un ojito, ¿dónde está Jesús? Porque realmente el deseo de su corazón era hacerlo rey. O sea, es como decir, si una persona tiene la capacidad de poder dar bien a la humanidad, ¿por qué no hacer provecho de esa persona? O sea, si esta persona puede multiplicar con tan poquito y nuestro pueblo está sufriendo, ¿por qué no él puede ser el rey? Eso era lo que había en sus corazones. Y por eso es que tal vez ellos se quedaron cerca, porque ellos realmente anhelaban que Jesús fuera su rey aquí en la tierra. Y tampoco vieron sus discípulos, entonces ni modo de ir a preguntarle a Tomás o a Andrés, ¿dónde está Jesús? Porque tampoco estaba ninguno de ellos, ya se habían ido en el barco. Entonces se fueron buscando a Jesús a Capernaum. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque me habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí lo interesante es que muchas veces en la Biblia vemos que Jesús no responde directamente a las preguntas, sino que a veces sale como con otra pregunta o cambia como el tema, y esta es una de las veces en las que como que cambia el tema. Y es como, wow, o sea, es impresionante porque no cambia el tema por cambiarlo o porque, qué fastidio, sino porque sabía cuál era la razón por la cual le preguntaban. Y la razón no era sincera, no es que ellos quisieran saber realmente cómo había llegado. O sea, a ellos no les importaba Jesús como un amigo, no fue con el mismo gozo con el cual los discípulos lo cogieron en la barca, que dijeron: Jesús, wow, y con gusto lo invitaron a la barca. No, aquí la gente lo siguió ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo llegaste, Jesús? ¿Cómo le hiciste? No vimos barco, o sea, ¿cómo le hiciste? Buscando nuevamente los milagros, las señales. Y le responde que lo buscan, Jesús dice que lo buscan por las señales, por el pan que comieron y que los llenó, que les llenó el estómago. Por esa razón, no por los mensajes que tal vez los discípulos iban comentando de él, no por otras cosas diferentes, sino por lo que ellos habían presenciado. Leamos el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí no, en ningún momento el Señor está queriendo decir que es malo trabajar, sino que es más como, así como toda la gente se afana por tener comida natural, ¿por qué no se afanan por tener comida espiritual? Así como cuando ustedes se afanan cuando no tienen nada para comer, ¿por qué no se afanan de la desnutrición espiritual que están teniendo? Y aquí realmente el Señor está siendo directo y está yendo al grano. No está yendo a los milagros, no está yendo a lo que Él hizo y cómo lo hizo, sino que está yendo al punto central del problema, que es la parte espiritual.
Y miren lo que responden la multitud. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando Jesús dijo, trabajad por las cosas, tal vez ellos pensaron como, hay que actuar entonces. Tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos en acción. Entonces, ¿qué hay que hacer para que nosotros podamos recibir ese pan de vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir ese alimento que no perece? Y Jesús le responde. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Y realmente en sí no es que sean obras, como ellos lo estaban diciendo, sino que es una obra, creer. Y como lo hemos estado viendo últimamente, ese creer no es de tener conciencia de la existencia de, sino que es creer de depositar la confianza en. Entonces lo que él estaba diciendo es que, bueno, está bien, yo sé, y lo que ustedes me están diciendo es que hay que cumplir con la ley y que hay que cumplir con los ritos, pero realmente la obra que Dios quiere que ustedes hagan es que depositen su vida en mis manos, en Cristo Jesús, no en mis manos, no Natalia, sino Jesús diciendo que depositen sus manos en mi Cristo Salvador. Sigamos leyendo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Sigamos leyendo 31. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Realmente estas personas estaban cerraditas de mente, cerradas. Y muchas veces nosotros somos así. No necesariamente con entender el concepto de que Cristo es el Salvador, o puede que sí. Pero en muchos otros conceptos, tal vez nosotros reaccionamos de esta manera con Jesús. ¿Sabes qué, Pepito? Tienes que perdonar. Pero Señor, yo perdoné, no lo quiero ver, pero yo lo perdoné, te lo aseguro. O sea, si lo veo le doy un puño, pero yo ya lo perdoné. El Señor le dice, pero si yo he perdonado tus ofensas, si tú no perdonas tus ofensas, ¿cómo quieres que yo perdone las tuyas? No, Señor, pero yo te lo aseguro, te lo prometo, o sea, tú sabes mi corazón, tú sabes lo que hay en él y yo ya lo perdoné. O sea, no es que vaya a tomar un café con él porque se lo riego encima, pero yo lo perdono. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces no es que lo digamos de boca, sino que en nuestro corazón está esa terquedad. Que el Señor dice, oye, Pepito, a la izquierda, y tú, no, a la izquierda no, pero mire la tempestad, Señor, ¿cómo me va a mandar a la izquierda? Uy, no, Pepito, a la izquierda. Pero Señor, Pepito, a la izquierda. Exactamente, era simplemente obedecer, pero nosotros a veces como que somos así, somos medio obstinados. Entonces, si volvemos a la historia, dice, ¿qué señal haces tú? O sea, como, bueno, ¿qué hubo? Demuéstrenos pues, si usted dice que es la obra de Dios que viene. Demuéstrenos, padres comieron del maná. Lo estaban comparando a Moisés. O sea, lo estaban poniendo como a medida de Moisés. O sea, como que es más grande o más pequeño que Moisés. Y no se daban cuenta de a quién estaban midiendo. Que estaban midiendo al Salvador, al Creador, al que estuvo ahí desde el principio. Entonces, algo impresionante es la paciencia con la cual Jesús le responde y le sigue diciendo que realmente ese maná del cual ellos comieron, realmente no fue Moisés el que lo dio. No fue Moisés.
fue Dios el que se los dio a ellos. Y que el verdadero pan de Dios es el que desciende y vino al mundo. Se estaba apuntando a sí mismo. Y mira lo que responden nuevamente estas personas. Señor, danos siempre de este pan, pensando que era un pan físico. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya ahí, él va respondiendo según a la pregunta que le van haciendo, según a lo que la persona va soltando. Y entre más duda tenga esta multitud y le vayan preguntando más, Jesús no es como, no, pero yo qué me voy a poner a responderle, sino que cada vez más es más claro en sus explicaciones. Entonces, no le entendieron que Él era el que Dios había mandado para dar salvación. Entonces, entiendan, yo soy ese pan del cual ustedes piensan que quieren tener. Mas os he dicho, 36, que aún me habéis visto, que aunque me habéis visto, no creéis. 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y realmente Jesús es cada vez más claro en sus explicaciones. Va diciendo que Él es el pan de vida y que el que viene a Él, y ese viene en el original tiene ciertos sinónimos como crecer, entrar. Entonces no es de venir únicamente físicamente, porque ahorita vamos a ver que muchos discípulos que estuvieron con Él se apartaron. A pesar de que estuvieron cerca a Él, se apartaron. Y para traerlo a la realidad de hoy, no es por venir a la iglesia, no es por estar cerca a gente cristiana que vamos a tener ese pan de vida. Y cuando dice en el mismo versículo 35, el que en mí cree no tendrá jamás sed, vuelve a ser ese mismo creer de depositar la confianza en. El que deposita su confianza en Jesús no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y es cierto, aunque vieron el milagro, no creían. Y valga la aclaración nuevamente, no era creer de que no creían que existía Dios. Muy posiblemente ellos creían en Dios, pero no depositaban su confianza, no depositaban su vida plenamente en Jesús. Vamos al versículo 40, sí, antes de pasar al resto. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. Y esta que dice que es la voluntad del que me ha enviado. Y Jesús muestra su obediencia a la voluntad del Padre. Jesús se muestra obediente a seguirlo a Él. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el que crea en Cristo, el que lo mire a Él, ponga su vista, ponga sus ojos en Él y crea, no es solo verlo, sino creer, depositar la confianza en. ¿Va a qué? A ser resucitado en el día postrero. Va a llegar a tener la vida eterna. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y realmente volvemos a lo mismo: mente cerrada, orgullo tal vez por la religión, las tradiciones que tenían ellos. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Ustedes simplemente tienen que confiar, depositar toda su vida en mí y serán salvos. Mientras que siempre habían sido enseñados, todas estas personas judíos, que tenían que cumplir con las tradiciones, con el día sábado, con los sacrificios, con los ritos de limpieza, con toda la ley que habían tenido desde el principio. Entonces, esto era chocante, y yo creo que también es chocante en nuestros días. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad también nos muestra de que es así. Nosotros, para recibir un bien, tenemos que dar un bien. Yo recibo un salario si soy un buen empleado. Y nosotros queremos que esa misma mentalidad se transporte a la salvación. Pero la salvación no es así. Es cierto, ahora no me van a decir: no, la hermana Natalia dijo que uno puede comportarse mal y tener el salario. No, eso tampoco es lo que quiero decir. Sino que esa mentalidad que tenemos de que tenemos que funcionar bien para recibir buenos resultados, no lo podemos llevar a la salvación. Porque la salvación es algo que nadie en este mundo merece, pero que por regalo el Señor nos da. Entonces, por más bueno o por más malo o por más chiquito, grande, feo, bonito, hermoso, no hay. Y es una realidad de nuestros días también, que no es por las obras, no es por el mucho hacer en la iglesia o el mucho hacer por la gente, que Jesús va a considerarme más como salvo que otra persona, porque lo que hace salvo es el sacrificio de Cristo. Y se ponen a hablar de que conocen a Jesús, de que saben de dónde Él viene, y que cómo Él va a decir que viene del cielo, si Él es hijo del carpintero. Están súper enrollados y no entienden de que Jesús es Dios hecho carne. Y sigue entonces la respuesta de Jesús, 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y aquí sencillamente en este contexto Jesús les está hablando a los judíos, gente que tenía la ley impregnada. Y dice en Isaías 45, que es de donde Dios les promete que Él va a enseñarle a los hijos, 45, si no estoy mal, 13, Isaías 45, 54, 13, muchas gracias. Isaías 54, 13, donde el Señor promete, Dios promete que Él iba a enseñarle a los hijos. Entonces dice: todos aquellos que fueron enseñados en la ley, en la estructura, en lo que es la palabra, si realmente esa palabra entró en sus corazones, los va a dirigir hacia Jesús. Porque todo lo que apuntaba a esta ley, todo lo que llevaba a esta ley, señalaba a Jesús. Y este 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y es de la manera en la cual Jesús es esa representación del Padre.
Y así como Él es representación del Padre y nosotros cristianos, representación de Cristo, nosotros en nuestras acciones tenemos que mostrar a Cristo. Así como cuando Él dice que Él estuvo con el Padre y al Él estar sobre la tierra ven al Padre, tiene que ser lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos con Cristo y tenemos una relación con Él, la gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida. Disculpen, 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que en el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y realmente estos versículos resumen o vuelven a relatar el mensaje que les quiere dar a entender, que realmente Él es el pan. Y yo me imagino que cuando Él estaba hablando decía, es que yo soy el pan. Ustedes están hablando del pan, pero yo soy el pan. Y si ustedes comen de este pan, van a ser verdaderamente saciados. No como cuando nosotros comemos. Y les voy a revelar algo. A mí me encantan las papas a la francesa, las fries. Y yo creo que yo nunca me sacio de comer papas, de verdad. O sea, yo puedo estar llena, pero si yo veo que alguien llega y trae papas, por lo menos una me tengo que comer. Es como, ¡ah! Pero con esta palabra, con este pan de vida, al alimentarnos de Él, es saciado. Saciado no es como, es que no sé, como que no me llenó, como que es saciado. Y tanto así que dice verdaderamente saciado. Hace la remarca, o sea, no es que sea un poquito, no es que sea leve, no es, no se van a sentir como medio llenos y después en unas cuantas, verdaderamente saciados. Y vuelve a lo que ellos le estaban diciendo del maná. Y unas, ¿cómo se le puede decir? Unas diferencias entre el maná y el pan de vida. El maná fue dado al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque era para suplir sus necesidades físicas, porque no tenían nada. Dios se los entregó. O sea, los israelitas fueron los esclavos del imperio egipcio, de los egipcios. Y ni siquiera los egipcios pudieron lograr regalarse o deleitarse con el maná del cielo, sino que fue algo únicamente para el pueblo de Israel. Y fue por 40 años. O sea, no es que ahorita siga lloviendo maná, sino que fue únicamente por 40 años. Ahora, la diferencia con este pan de vida es que dice que va a verdaderamente saciar. Dice que los que comieron del maná murieron, mas los que comen el pan de vida serán levantados en el día postrero. Tiene una promesa de vida eterna. Y tanto así que se me olvidó comentarles, pero cuando ellos hacen al principio les dicen, pero nuestros padres comieron del maná del cielo y dice que es el pan del cielo. Estas personas tal vez querían comparar el milagro que había hecho Jesús con los panes de cebada. Les vuelvo a comentar, el pan que Jesús les dio era del más económico. Y el maná, ni siquiera los egipcios lo pudieron probar. O sea que ellos estaban diciendo, si tú dices que eres el enviado de Dios, tiene que ser algo de ese nivel. Y si sació a todo el pueblo de Israel por 40 años, ¿por qué entonces ahora no vas a saciar a todo el pueblo de Israel?
El deseo de su corazón era que fueran saciadas sus necesidades, sus deseos, lo que ellos necesitaban. Y Jesús vuelve al mismo punto y vuelve a atacar y a decir: yo soy el pan de vida. Si ustedes comen de mi carne y de mi sangre, serán saciados. Ahora, esto es impresionante, pero que a uno le digan: hermana, muérdame, queda como: no soy caníbal, no puedo comerme a otro humano. O hermana, le voy a servir un vaso de sangre O positivo que encontré. Tampoco se hace. Esta gente lo estaba pensando de esta manera. Y aún más con las leyes que tenían, que decían que no podían tomar sangre de ningún animal porque de ahí manaba la vida. Y que tampoco podían comerse a una persona. O sea, estas personas quedaron como... Eso sí fue como la cereza encima y... ¿De qué está hablando este señor? ¿Qué se está creyendo? De que el pan que vino del cielo, que Él es del cielo, y nosotros aquí conocemos a sus papás, que Él es el pan de vida que da vida eterna, y los líderes judíos ni siquiera pueden hacer eso, que no hay que hacer nada para tener la salvación, cuando nuestros padres y antepasados nos dicen que tenemos que seguir la ley. O sea, esta persona está loca. Y lo que Jesús traía era realmente un mensaje radical, un mensaje que no era como ninguno. Dice, habíamos quedado en el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer este pan, comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces, estas personas están con la mente como... ¿Saben cuando hay una explosión y uno escucha un pi? O sea, estaban así toteados, reventados, como, ¿cómo es esto? Y Jesús les sigue diciendo lo que tiene que decirles. Él no se para a decirles: bueno, si no les gustó, les voy a cambiar la versión. Bueno, sí, tienen razón. Es como ustedes dicen. En ningún momento Él cambia su mensaje. Y sigue con la misma paciencia de explicarles. Y no se cansa y dice: ustedes de mente dura que no escuchan. No, sigue con la misma paciencia, tratando de hacer el énfasis en donde tiene que ser hecho. Sigue diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre, a pesar de que él supiera que era algo ilógico para ellos, lo sigue diciendo. Y yo creo que es algo que lo podemos llevar a lo natural. Si yo me alimento de cosas, no sé si en varios países se utilice, pero en Colombia se dice comida chatarra, o sea, comida como mala, chatarra, sí, mala para la salud, muchas gracias, mala para la salud, llena de grasa, llena de fritos, llena de dulces, y sabe rico. Las papas, saben muy rico las papas a la francesa. ¿Cómo va a lucir mi cuerpo después? Yo no puedo esperar a que una modelo coma toda esa comida chatarra y se vea súper delgada, súper con piel fina, sin granos, súper bien. No es así, no es así. Y es lo mismo con esto. ¿Por qué el énfasis de que Él es el pan y que si no comen de su carne y no beben de su sangre? Porque al nosotros comer un alimento, nosotros absorbemos los nutrientes. Al nosotros comer la carne y beber la sangre de Cristo, estamos aceptando su sacrificio. Y es algo importante, es
aceptar su sacrificio, aceptar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, no es lo mismo verlo. Por más de que yo vea una papa frita o un paquete, yo voy a seguir con las ganas de comerlo. Por más de que yo lo huela, voy a seguir con las ganas de comerlo. Y más, es cierto, más dan ganas. Por más yo toque las papas y diga, oh, están crocantes, voy a seguir con las ganas de comerlo. Es hasta que yo lo como, lo mastico y lo paso. Porque no es solo masticar, es pasarlo, digerirlo. Es lo mismo con el Señor. Si yo miro el sacrificio, eso no me va a hacer salva. Por más que yo mire una cruz, no me va a hacer salva. Por más de que yo tenga la Biblia en el Salmo que a mí más me guste, no me va a salvar. Por más de que yo venga a la iglesia, por más de que yo ore, por más buena persona que yo desee ser en este mundo, no me va a poder salvar eso. Es únicamente a través de la aceptación de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora no es solo el escucharlo, porque muchas veces lo escuchamos, que es como el masticar. Ah, sí, yo sé, Jesús vino. Sí, yo sé, yo he escuchado, sí, me han contado. Es digerirlo, es hacerlo parte de nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo que la comida chatarra. Si yo me alimento de eso, si lo que me alimenta a mí es ese sacrificio y lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, lo que mi cuerpo, lo que mi ser va a reflejar es a Cristo. No es otra cosa, no puede reflejar Natalia. Si yo como y digo, Señor, yo acepto tu sacrificio y yo sé que tú me vas a ayudar y que yo deposito en ti mi vida y que yo deposito en ti mi familia y que yo deposito en ti mi trabajo, mi estudio, mis hijos, y que tú eres el que está en mí porque yo permanezco en ti, lo que tiene que salir como resultado es Cristo a través de Natalia. Y no es al revés, porque muchas veces nosotros anhelamos, volvemos, el proceso es duro y es como fastidioso, porque le saca a uno de la zona de confort, de la zona que a uno le gusta. Entonces, cuando yo estoy con el deseo de querer ser buena persona, pero mi corazón no está bien con el Señor, porque no acepto su regalo, su sacrificio, no estoy en nada, porque lo que sigue actuando es Natalia y no Cristo. No es nada más que venir y dar su vida a Cristo. Nada más que eso, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto que implica eso? No es solo en una área, no es en el área en que más nos guste y en la que más nos deleitemos, sino que es en nuestra vida entera. Y vamos a terminar con los últimos versículos. Creo que habíamos quedado en el 27, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y realmente esto es lo que estamos hablando de la comida. Si yo me alimento de Cristo, si yo acepto su sacrificio, Él está en mí. Cuando nosotros comemos comida, no sé si han escuchado, pero las mamás tal vez conocen un poco más, que dice, no, si tiene vitamina C baja, coma más naranja. O si tiene poca vitamina B12, tiene que comer más pescado. Entonces, cuando hay carencias en nuestro cuerpo, nosotros comemos ciertos alimentos para que nuestro cuerpo absorba más de eso que nos hace falta. Nuestras células absorben esos nutrientes
y vienen a ser parte del organismo de nosotros. Entonces es lo mismo aquí. Y nuestra necesidad no es una necesidad física, sino una necesidad espiritual. Es una enfermedad, se podría decir, que por más que nosotros no la queramos quitar con blanqueador, con Clorox, con jabón, con mil y un cosas, no nos la podemos quitar. Únicamente alimentándonos con el pan de vida, únicamente aceptando el sacrificio de Jesús. Y al a nosotros alimentarnos y digerirlo, Él permanece en nosotros, Él viene a ser parte de nosotros. Y es así como podemos reflejarlo a Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Si podemos resaltar en el versículo 57, habla de que Él sigue haciendo la voluntad del Padre. Y no debe ser fácil llevarse a toda una multitud en contra por decir la verdad. No debe ser fácil humanamente. No es fácil llevar la contraria. Porque cuando lleva uno la contraria siempre hay como malas reacciones y uno se impacienta. Si yo le digo a Yuji, es que no es a la derecha, es a la izquierda. Ay, que sí es a la derecha. Y yo empiezo, ay, que sí es a la izquierda. Y se va montando como el tono. Llevar la contraria es difícil y en esto Jesús nos demuestra de que Él siempre estuvo dispuesto a responder a sus preguntas. Que Él siempre estuvo dispuesto a dar a conocer aún más su palabra, su mensaje, más de la salvación. Y no se negó a entregarlo. No se negó a ser paciente, sino que lo fue continuamente. Y ya para terminar, hacer un resumen de la primera parte que vimos, de Jesús anda sobre el mar, en la cual el Señor nos muestra de que siempre está viendo nuestras tormentas. Siempre. Tormentas que pasan cuando nosotros obedecemos lo que Él nos pide. A veces el Señor nos pide que quitemos un trabajo. A veces el Señor nos pide que seamos más amorosos. El Señor a veces nos pide cosas específicas a cada uno de nosotros. Y el obedecerlas es algo complicado, turbulento, violento, inseguro y sale de la zona de confort. Pero Él siempre está ahí, pendiente en qué momento Él tiene que embarcar. Él siempre llega en un buen momento. Nunca llega tarde. Y pase lo que pase, cuando nosotros luchamos por seguir obedeciendo, su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque en el momento no parezca, aunque en el momento parezca que es todo lo contrario, y que la gente diga y que la gente no esté de acuerdo, que no entiendan, que se encuentre uno solo, el Señor promete que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sea aquí en la tierra que podamos verla o sea allá en la eternidad. Es buena, agradable y perfecta. Y ahorita en este otro pedazo que estuvimos viendo, Jesús es el pan del cielo. Jesús es el pan del cielo. Y así como es de indispensable el alimento todos los días en nuestra mesa, así de indispensable es el sacrificio de Cristo
todos los días en nuestra vida. Porque todos los días cometemos errores, todos los días pecamos y todos los días necesitamos más de Él. Así que el Señor los bendiga. Para mí fue un gusto y un placer, y que el Señor pueda hablar en nuestro corazón, hablar a nuestra vida de esas áreas que tenemos que cambiar, de esas áreas que Él quiere que nosotros cambiemos. Un dato pequeñito, chiquito, que mientras que estaba preparando la prédica se me vino a la mente, y es que cuando un niño va creciendo, un niño no come los alimentos de adultos desde la edad pequeña. Un niño cuando va creciendo va comiendo diferentes cosas de diferentes texturas en diferentes etapas. Y, amados hermanos, tenemos que comprender que no todos tenemos la misma madurez. Habrán unos que ya van más lejos comiendo compotas, otros siguen comiendo leche, otros están comiendo carne del barbecue. No podemos ponernos de, Señor, pero ¿por qué a mí me pides que yo perdone? Y mira a la hermana como, no. Porque el Señor trata personalmente con cada uno. El Señor habla personalmente a cada uno y tenemos que esmerarnos por escuchar qué es lo que Él pide de nosotros. Y no andar pendiente de, no, pero Señor, si viste, no te está escuchando, como que va mal, va a perder la materia contigo. No. Aceptemos que los demás también tienen diferentes etapas y que así como ellos batallan con otras cosas, nosotros también batallamos con las nuestras. Y que lo importante es seguir a Cristo juntos. Así que Dios los bendiga y que pasemos una feliz tarde.